This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. 2 personas muerto y miembro del Police el herido na operasyon del otoridad na Camino Nuevo. Magakamino na sentro del pueblo, manada pa siyempre agujero. Gobyerno lokal ta busca solusyon na problema del grandstand. Paz Ordenta continúa está como de con todo grande desafío del alcalde Olaso. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Decha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Dos personas el muerto y miembro del police el herido na operasyon de la autoridad na Camino Nuevo anoche. Aquí el report de Emil Tuban. 2 personas muerto y el police herido después estos se embistí na autoridad alina barangay Camino Nuevo anoche. El personal del Station Drug Enforcement Unit del Police Station 11 ia conduci simultaneous anti-criminality law enforcement operation na Sagrada Familia Barangay Camino Nuevo. Durante la operación atraca el un persona y atahya con el uno del mga operatiba y atupa con este na dishumano. Y atiraya sila con el persona na pies y na cuerpo. Durante el tiempo y atraca también el compañero de este persona y apricura también este tahya, por eso atira también sila con este. El policía puede identificar con el mga persona como Candaloid Ilum y si Marvin Flores, todo residente de Sagrada Familia Village, Barangay Camino Nuevo. Yung mga Special Drug Enforcement Team natin na under the Station 11, nagkakandak sila na surveillance operation in relation to SACLEO or Simultaneous Anti-Crime Law Enforcement Operation, particularly dito banda sa Camino Nuevo, Sagrada Familia Village. Habang nandoon sila, itong dalawang subject, accordingly, armed with bolo, they attack itong mga officers natin na sa field. El policía puede recubrir con el 3 mga bolo y un coin purse y un paquete de aligaw shabu, tiene pesadez de 5 gramos y talil valor na 34,000 pesos. Con el 2 mga persona liba con este na hospital pero despide estos na hospital en ante madrugada. Con el mga operatiba ay liba kanila para pintes y pone kanila bajo na investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Continúa queda centro del reclamo del cuantos motoristas y vivientes de la ciudad el maagueraw camino na centro del pueblo. Por causa, según con este mga agüero, manada mga motorista el tapas sa tormento con la sitwasyon, siendo necesita pa evita con este para evitar ang problema. Visible también mga agüero ali parte ng Governor Alvarez ke proyekto del Water District na Buena Vista Street hasta ali na kalye Tomas Claudio ke hasta Aura tadihalang mga agüero na kamino. Habla el secretario del Mayor Celso Lobregat que taas de manera ahora el administración del alcalde Kimmer Olaso para solver con el problema del Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. Asigun con Lobregat, ya puede eleman cuento con el antes contractor del Grandstand acerca del asunto del Grandstand. Pero asigun na contractor no quiere más tiene transacción ng gobierno lokal, siendo mucho asigun tapidi con antes komisyon na proyekto. Ya habla si Lobregat ya asigura con este contractor que hindi el sucede bajo la administración del alcalde Kimmer Olaso. El rubberized oval bien defectuoso itakabaya sa pa. Por eso el mga kienta manjaging na lugar ta reklama kay Tienves ta pwede sila tumba kay tasangga el sapatos na goma del oval kay tasapaya. So, cuando yo andeo na Manila last week,
ya busqué manera que la puede man contact con él antes quien ya hace el Grantal aquel tiempo de Mayor Agan, si Mr. Richard. So, ya expliqué con él, yo hablé yo el chief of staff, hablé, yes, I know you. Ya conócele conmigo. Después hablale, no quiere le mandil con el gobierno. Kay mucho más, como habla si Mayor Kimmer. Hablé yo, Mr. Richard, under the Olaso administration, there will be nobody that will be asking for anything. Después hablale, that case, I trust you, I know you, I will send an engineer next week, esta semana, ¿va? Para mirar el situación del Grandstand. Pasi orden ta continua esta como de con todo grande desafio del alcalde Kimmer Adan Olaso. Aquel report di Marifita Mayo. Y habla el alcalde Kimmer Olaso que está siempre número 1 grande desafío de su administración el mantención del paz y orden del ciudad. Según con Olaso, hindi fácil ifronto dale seguridad na ciudad. Necesita según dale bastante hora y atención con siendo hindi lang con tapone atención durante el día o noche, sino entero día y noche. Quiere según él asegurar que pirmi lejos na peligro el mga vivientes del ciudad. Number one, el dato pinaka-pesang problema, el peace and order. It's not easy to handle peace and order because you have to dedicate your time, not only night time, but that includes daytime, that your constituent must be secured all day round. Mientras tanto, y habla si Olaso que regularmente él taman cuento con el jefe del mando policía local, Police Colonel Fidel Fortaleza, y na Task Force Zamboanga acerca del estado del paz y orden del ciudad. So as you know, I've been in constant communication with our city director, Colonel Fortaleza, kami kwento ko sa lamang mga planning for Zamboanga City with us for Zamboanga, most especially the upcoming of Zamboanga Hermosa Festival. Amo sa number one problem dito tang encounter kita day and night. Fuera el asunto del paz y orden, considera también si Olaso con el asunto de tráfico como desafío de su administración. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Presyo del imported rice mas ya subí. Privatization hindi el solusyon na kolektada del basura. Philippine Looper Ferdinand de la Merced y el Yagana City Hall. DOST tiene mga innovation del mga nuevo teknolohiya para na peninsula. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bolong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium,
135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mientras pa acabada ya el mes de septiembre, el precio del imported rice más ya subí. Además, plano del Departamento de Agricultura que extende pa hasta el mes de diciembre el moratorium na rice importation. Aquí el report ni Marites Espartero. A mediante ta implementa ya el imported rice ban este matiempo. Mucho pa siyempre mag-importaw arroz, display na baga estante na tiyangge publiko, tambien na baga tienda na baga baryo este matiempo. Para na kwantos mga konsumidores mas naprepiri sila kumpra mag-importaw arroz, siguiendo hindi man tambien tanda lejos el presyo del mga lokal arroz. Asegun kun China baryo este pasunan ka, ana di asegun ele kumpra importaw arroz kay limpyo ya i blanco pa. Bonito man era asegun kumpra mga lokal arroz na produsi el mga lokal sembradores, pero mas naprepiri ele kumpra kun el importaw arroz. Kay imported rice, kontra na local price, same lang man sila presyo, poko lang siguro diferensya, mga 1 peso, 2 peso naman sila. Ano kita na imported, limpyo pa, sabroso pa, si kume kita, di ba? Dahil kita pamilya sabroso. Asegun también con Jesseline Lim, na mas man también lekosa po de ase si tasubi el presyo del arroz, especialmente maga-importaw arroz. Pero syempre, como consumidores, mas bueno si abaha el de este presyo, especialmente el maga-importaw arroz. Pero para con Jesseline, mas na preferile este matiempo kumpra el importaw arroz. Aside kumigo ma'am, imported yung banchus, kay same price lang man sila, pati same quality lang tayo sila, kel. Maskin karo. Mas ba naman taman imported.
tiempo, piho pa siyempre el presyo del mga importaw arroz, mas kintaki pa na peak del implementasyon del rice importation ban. Donde 2 meses o 60 días con el implementa base na mandato del presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Hijo para dale camino con na mga produkto lokal desde mga local siembradores del palay na entero país. Paakabada ya el mes de Setyembre, alto pa siyempre el presyo del mga importaw arroz sa tiempo. Del pasaw mes de Agosto, si acorda, el presyo del mga importaw arroz igual al Princess Bea y Jasmine desde 47 pesos cada kilo, ahora 50 pesos siya kada kilo. El Blue Harvest desde 46 pesos cada kilo, ahora 50 pesos siya. Mientras el mga local arroz igual el Palma, del pasaw mes 48 pesos kada kilo, ahora 55 pesos ya el de este presyo na kada kilo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hindi konbensido el alcalde Kimar Olaso que ay solve el problema de basura na syudad si el hace privado el colección del basura na syudad. Iabla si Olaso mediante el asunto de basura que ta enfrenta ahora la syudad. Iabla si Olaso que disiplina y cooperación del mga vivientes de la syudad el necesita para puede solve con el problema. Asigun con él, si hindi man ayudahan todo, no hay cosa pa sa bueno y el continúa lang el problema. Mientras sa procura asigun busca solusyon el gobierno local con el problema, por medio de implementar con el Solid Waste Management Program, importante el cooperación del mga gente. Basura, manada community traka, kaya naman privatize lang. Do you think if we will privatize the garbage, we can solve the problem? We cannot. If we Zamboangueño itself, consider Zamboanga City, hindi kita man ayudahan, solve ko na sa problema de basura. Philippine Looper Ferdinand de la Merced yaligaya na City Hall o Ciudad de Zamboanga na City Hall in Denantes Mediodía. Akil report ni Marifita Mayo. Yaman welcome el gobierno local que encabeza el alcalde Kimar Olaso con Ferdinand de la Merced. El Philippine Looper este día, septiembre 23. Y hace con él encuentro el alcalde Olaso y camina con él junto hasta la City Hall. Exacto a las 12 del mediodía, cuando llegase de la Merced junto con el alcalde Olaso y el Zamboanga Runners Club PH na City Hall. Aquí el dati na bisita, yan nga na Zamboanga, yadamani kita yan sa sakripisyo. Yan kami na mula Pari, hasta ng Mindanao. Batanes pa, mula Batanes hanggang Mindanao. Ya tiene un corto press conference para Kun de la Merced donde ya puede él hablar que bonito y tranquilo el ciudad de Zamboanga. Hindi según igual cosa él ta puede uyi na mga notisya o komento del otro mga gente que masamuk aquí na ciudad. Bien alegre también según él na recepción con él del mga zamboangueños. El di su andada aquí na ciudad amo según el aka 217 día de caminada que ta hace él. Lagi naman sa balita, kasi doon nakabase sa balita, ang ano nila sa Mindanao magulo. Pero naipakita natin na hindi. Marami na tayo makikita sa social media, marami tayo nakikita comments. Nakikita natin doon mga tika-Luzon na ang saya para sa Mindanao. Si de la Merced es nativo del Nueva Ecija. Del enero 2, año 2025, según ella principia camina y aquel tiempo bien menos el atención y soporta tasa que él na público y na mga gobierno local donde él pasa. Pero sale según él sorpresado cuando llega él aquí na Mindanao, siendo bien caliente el recibida con él del mga de Mindanao, incluido ya el ciudad de Zamboanga. Si de la Merced expresa gratitud na gobierno local del ciudad de Zamboanga y otros mga gobierno local na Mindanao por el suporta con él. Nung nag-start kasi nito, hindi pa tayo masyadong kilala, talagang hirap na hirap ako. Ako ang pumapasok sa LGUs natin para pagdating ng gabi, magpapahinga na ako. Makikiusap ako sa mga NPS natin, sa MDRRMO. Diyan ako lagi, yung dalawa na yan, palitan lang ako dyan. Kada munisipyo na matatas doon. So, later on, ito na nangyari. Pagdating ko nga dito, sobrang init na ng pagpanggap dahil nakita na.
Desde aquí na syudad de Zamboanga ay anda pa sigun ela na Basilan, Holo, Itawi-Tawi. Ia prinsipya sigun ela na Luneta para na Batanes para aquí na Mindanao. Deve el su caminada ay descansa tambien na Luneta na Manila donde ella prinsipya. Su objeto amo para puede hacer record na Guinness World Record por medio de caminar desde Batanes hasta Holo pasando na 82 mga provincia aquí na país. Pero con esta razón, tiene también personal razón si de la Merced si por qué hace él con este. Y este amo para busca kundi suyo tata. Un cosa que no hay más si él quiere elaborar pa durante el press conference na City Hall. Nag-a-attempt tayo para isang World Guinness World Record. Matapos natin itong ginagawa natin yung naglalakbay, Batanes hanggang Holo. Basta nag-check ko ako dito, nag-start ako January 2 sa Luneta. Then makita ko ng Batanes, isang lugar ako dito na. Day 217 niya yan, Zamboanga City, that's doon natin. Ngayon, pagpasok ko ng Holo, and then Tawi-Tawi sa Basilan, ang balik ko pa rin, dadaan pa rin ako rito para dipolog naman ang way ko. Para pumasok naman ako ng Visayas, then Luzon ulit. Basta ang finish line ko rito, kilometer 0 pa rin sa Luneta. Mientras tanto, el gobierno local ya dale también mga recuerdos kun de la Merced y el alcalde Olazo ya dale su personal sen kun de la Merced. Ya prepara también comida el gobierno local para con él. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Maskin talipirmi ang autoridad para ayudaman rescue con el mga taman rugby na pueblo. Pero aparece que mismo na alrededor del oficina mismo del gobierno lokal na Pitit Barracks ta continua prolifera el presensya del mga rugby boys kay mga minor de edad. Na un informasyon desal un concierge persona tiene mga edad o tiene mga de edad al taman supply mismo rugby con estos mga bata na valor de 10 pesos para 20. Amo ta sirbi como supplier di ila. No hay también cosa taase el mga otoridad na lugar maskin tamira kanila karakara taman rugby. Na rehiyon, parte del mitigation del Department of Science and Technology el mga inovasyon kontra el cambio de klima este tiempo. Por causa grande el de este se llama impact na medio ambiente. Aki kanato na rehiyon na kondusiya sigun al ahensya ko se llama scientific modeling. Ta estudya también sigun el mga lugar onde tupa el mga disasters en tal caso, por eso tali también el ayuda del otro ahensya como del Mines and Geoscience Bureau y el Pag-asa. Preparatory asigun el Rio 9 na mga reglamento y mga protocols que el ayuda con el mga gobyerno lokal asigun con Attorney Ruel Elanes, el Director Regional del OCD9 y portavoz del Regional Disaster Management Council. We do some scientific modeling. No? Yan naman yung lagi. Kaya we departed from the usual protocol na nagbibilangan lang tayo ng ating mga response resources. But we are now moving towards the so-called likely scenario approach. No? Sa parlance or sa word ni Secretary, this is disaster imagination. Wherein we are looking at our capacity. Saan yung tatamaan tayo? And by doing so, we will integrate so much of the forecast. The Mines and Geoscience Bureau provided us the land and susceptible areas for flooding and landslide, while Pag-asa is for the hydromet, gearing us kung gaano kalakas yung hangin o ulan na matatanggap. And by that time, we will be plotting that in the local government units. And the local government units will identify now based on established protocol. So kung tatanungin tayo gaano tayo kahanda, by policy and by tools, we are ready. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee lunch. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large.
iced Spanish latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Otro mal tiempo, ta segunda con el Super Typhoon Nando. Aquí el report. Nuay paman un día desde el apekta iman landfall na extreme northern Luzon el Super Typhoon Nando. Ahora el pag-asa taman monitorea también con este un low pressure area afuera del Philippine Area of Responsibility
que tiene según grande chansa que el cruza con el Southern Luzon o Central Visayas na mga días que viene. El Pag-asa na di la forecast es silang madrugada taabla que tiene pa ulan talibasinando ali parte na Luzon itahalapaste con el habagat hasta aquí na Mindanao. Por eso tiene sila aviso talarga con el posible mal epekto de este o fuerte ulan hasta la ciudad de Zamboanga este día. Posible seguro ay tarda este mal tiempo, 2 para 3 horas que kapascaw sa avenida también. Pero este nuevo low pressure area, tamandalang mira que debe prepara otra vez mga vivientes con el posible o mal epekto de aquí na ciudad. Manada pa siempre porción de la ciudad, el vulnerable pa siempre, siendo nuay pa klaro el resulta del mga proyekto del flood control na mismo centro del pueblo y cuantos mga barangay. Vivientes sa kuhina akto kung un persona taruba un bisikleta ali na mampang del ayer. El Station 621, punto con el reclamante ya conduci para na Station 6 con este si Algemer Manson, 27 años del Farmers Drive, Mampanga. Alas 4 ayer tarde, ya anda este persona na casa del reclamante isa ka con el mountain bike color blue, tiene el valor de 16,000 pesos. Con el sospechado, ya le vaya a Station 6 pero tiene este mga kontusyon que posible iasopla con este mga gente na lugar. Un dump truck takarga mga filling materials Lyakay alina Rio de Pamukutan. Takil report di Emil Tuban. Un dump truck takarga mga filling materials Lyakay na Rio na barangay Pamukutan enante aga. Estaba arriba este truck que tamaneha si untal JP y cuando liga aquí na Riverside na barangay Pamukutan, ya tiene el encuentro por esa ginda ele na orilla, iya kay el unrueda na Rio, iya man baliskat ya el truck. El mga piling material sa derrama na Rio, mientras con el truck, ya man ayudahan el 2 backhoe para hacer levanta con el truck y poner al lugar. Ya tiene destrozo el truck pero no hay quien ya sintiduele durante el incidente, kay el super y el pahinante bonamente lang enante aga. Con el mga piling materials ya ponea lang sila na kanto del camino para queda mas ancho el di la pasada alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El autoridad ya aresta con un persona na un bypass operation na kuruan ayer mediodía. El Station 2 kuruan, conduci el operasyon alina sitio Basagan na kuruan iya pa aresta con Albert Arias, 28 años. El policía confisca con el 2 paquete de aligaw shabu, tali al valor na más de 10,000 pesos. O de leya detenea sa karsel del Quran Police. Tali aura na syudad de Iligan el nuevo mga barco del Navy para el de ila show the flag mission, bajo na area of responsibility del Western Mindanao Naval Command. Yamandamira el Navy con el ila nuevo barco, el Barco Republika ng Pilipinas Miguel Malvar o el FFG 06, Barco Republika ng Pilipinas Tomas Campo o PG 908 y el Barco Republika ng Pilipinas Albert Magini o PG 909. Yamandamira el ila ekwipahe. Ya kundusi también sila el open hangs donde mga sibilyan el puede munta na barco y observa el kapabilidad del Navy. Esperanza también tiene el semejante actividad na otro AOR del mismo Naval Forces. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal epekto del habagat este día. Este el continual ba ulan hasta mañana pa. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you.
Bueno y favorable para la ciudad de Zamboanga el conducta del 2025 Regional Science and Technology Innovation Week na un hotel na Calicamins, donde en antes aga mismo el DOST Secretary Renato Solidum amo el visita. Ang mag-exhibit ya prepara el DOST tadali mira mag-ekwipo, teknolohiya que usa sila na mga LGUs para pwede saber acerca el kondisyon del tiempo. Si tiene difundo de parte locación y el lugar donde el pasa. Tadali también mira que modo grande la posibilidad de avenida que liga. Lo mismo el amount of rainfall que puede caer na un lugar. Talama como el LGU Specific Warning System for Flood, que mismo el mga researchers del Ateneo de Zamboanga University amoy ayuda forma iman conceptualize. Tiene también sila mag-ekwipo instalaw na mga fuente y rio que tamidi el nivel del agua. I-alerta ko lang mga gente na lugar si debe ba evacua, que mas grande avenida el taabaha. Tiene también sila ekwipo que puede mira el anchor del destrozo que puede liba algún disaster, como la avenida, temblor y tsunami. Todo relatado na disaster preparedness, kitamanda ko ng mga local government units o LGUs prepara. Idale bastante tiempo y atensyon, lo mismo fondo para kumpra mga necesidades. Quiere el DOST, que el mga local government units, maskin aquellos mga lejanos lugar, aprende usa mga datos que pwede sila dale y usa na di la software como el Rapid Earthquake Damage Assessment System, para el ligero informasyon que puede saka y responde en tal caso. Debe aceptar el público que parte del vida es mga suceso como avenida y temblor y otro más que no puede hablar cuando ocurre. El mga cosa sila ekwipo, teknolohiya tiene amo para preparar con el gobierno lokal. Hindi ilang mga gente para evitar tiene quien muri na algún disastro. Si el un local government unit sabe usar mga science-based datos, menos el destrozo que el ocurri lo mismo mucho vida el puede salvar. Alegre el oficial del DOST que mayoría del mga gobierno lokal na Zamboanga Peninsula el presente na aktibidad. Itadali mira que interesaw sila kung cosa quiere el gobierno na algún desastro amo para salvar vida del gente y propiedad. El actividad tiene el tema Handa Pilipinas, Innovations in Climate and Disaster Resilience Mindanao Leg. Alegre el DOST dali saber na mga local government units si cosa sila nesesita na di ila lugar aki na Zamboanga. Kasi mga science-based information na pwede iya usa mga gobyerno lokal. Por eso, mismo el alcalde Olaso ya pidi kanila ayuda na traffic management system para aplojar el tráfico na syudad donde la agencia y asegura que puede sila ayuda por el cosa quiere el gobierno local de Zamboanga. Ojalá quiere ese buen resulta ese programa junto al DOST para la solución del problema de tráfico na syudad. Magabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Septiembre 23, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.